Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen siro-fenicio, le pidió que expulsara de su hijo al demonio. Jesús le respondió: deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Pero ella le respondió: es verdad, Señor, pero los perros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta frase aquí o esta narración que nos trae San Marcos, una mujer siro-fenicia. En primer lugar, Marcos aquí nos está mostrando, por una parte, lo que trae el Mesías, ¿verdad? Jesús como Mesías, que viene para el pueblo judío. Por eso dice: no está bien que desperdiciemos las cosas que pertenecen a los hijos. Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Bueno, entonces esto por una parte, la frase, pero no es tanto eso, sino que lo que quiere decir el autor sagrado es fortalecer, porque él está hablando también a los judíos y le está diciendo: ¿saben qué? Aveñan de Yara en primer lugar vino para ustedes, vino para nosotros. Nosotros ya somos cristianos, está diciendo San Marcos, y ustedes siguen todavía sin creer, sin adherirse al Mesías. Dios ya ha respondido a ese llamado angustioso que cada uno de nosotros ha proclamado, ha dicho, ha gritado al Señor, como judaísmo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento fue un grito, un clamor a Dios para que llegase el Mesías. Y aquí entonces en la persona de Jesús le está mostrando, y entonces Jesús por eso le está diciendo: bueno, esta buena noticia primero tiene que llegar aquí entre nosotros. Esto podemos también nosotros aplicarlo, pero vamos a aplicarlo a nuestra familia, vamos a aplicarlo a nuestro grupo, vamos a aplicarlo primero a ese pequeño círculo, ¿verdad?, donde nosotros nos encontramos. Lleva el mensaje de salvación primero entre nosotros. Y por eso dijo Jesús aquí: deja que antes se sacien los hijos. Deja que antes se sacien los hijos. El Señor que viene para nosotros, el Señor que viene a salvarnos. Fui enviado para las ovejas dispersas de Israel, dirá en otro pasaje. Es decir, porque hay apóstol quiere ir a convertirle a la otra familia, quiere ir a convertirle a la otra gente. A la joga, pues, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, entonces, de cierta manera, Jesús también nos está llamando la atención. Deja que antes se sacien los hijos. Vamos a comenzar por casa. Porque en realidad, si nosotros nos convertimos de corazón, si nosotros hacemos bien lo que el Señor nos está pidiendo, va a ser fermento, va a ser fuerza, va a ser espíritu, ¿verdad?, también para la sociedad, para la comunidad, porque en realidad hoy potágina, ¿verdad?, de nuestra organización, en nuestra humanidad, características esenciales, ¿verdad?, que nosotros tenemos para que nos formemos bien, y ella las cosas. Bueno, esto por una parte, deja que antes se sacien los hijos. Por otra parte, miren, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Aquí le llama y le trata un poco muy fuerte, ¿verdad?
o sea, el pagano, a los perros. Pero atención, viene la segunda partecita. En verdad, Señor, le dice la mujer, pero esos perros que están ahí debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Esas migajas que caen allí, entonces, ñande yara, upeande con la grande, aunque sea la migaja. Se dan cuenta entonces la fuerza y el poder. Primero la fe de esta mujer que insiste y dice que aunque sea esa migaja, pemishimi, oye ya poaina, pemishimi y gatua o ushe en guana, se agüero vía formal, upeañan de yara, se ese monguerata. Dame otra oportunidad, Inabea. Dame otra oportunidad. Dame esa oportunidad, Señor, que esa migaja, porque se agüerovia, porque se ayejeshakwa, ayebalandereje, diga tu moejala, se a cambiar, ¿verdad? Y miren justamente lo que estaba diciendo en la introducción. Por eso que es importante esta introducción, como San Marcos nos presenta. Entró en una casa cuando se va a la región del norte, la región de Tiro, ¿verdad? Y entra en una casa y no quiso que nadie entonces supiera. Pero evidentemente que Jesús ya era muy famoso, dice, no pudo permanecer oculto. Y por eso que aparece esta mujer, viene, se arrodilla, oñesú, oyepoy. Aquí están los elementos esenciales. Aunque sea esa migaja, la fuerza y la gracia de Dios, nos puede cambiar, queridos hermanos. Esa migajita que cae y que dejan los hijos. Esto también es interesante. Tal vez no sea ni el mismo Señor, ¿verdad? Pero sin embargo los alter cristias o peañas de Gina lleva que nosotros damos como testimonio esa migaja, porque nosotros, ¿qué es lo que podemos ofrecer? Y en realidad nosotros de la gracia de Dios podemos ofrecer tan poca cosa, ¿verdad? Nuestra santidad es tan poca cosa. Ese esfuerzo que nosotros hacemos, sabemos que es poca cosa. Pero peñan de yara o me eñan de nos da la posibilidad en estos días pasados, estábamos diciendo y estábamos reflexionando con el mismo evangelista, ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Y ciertamente que esta sal y esta luz que tiene que iluminar a los hermanos y que se tiene que ofrecer a los demás, no va a ser como aquella luz y aquella sal que ofrece Dios mismo, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros somos pontífices, somos puente. Por lo menos mía lleva y catuña y cuame. Esa migaja, le dice esta mujer, qué fe que tiene, ¿verdad? Esa migaja que me pueden ofrecer, que esta comunidad me puede ofrecer. Upea goñan de yara, shenguana, suficiente más. Upea con la sheipota, mina señan de yara, aunque sea. No me vas a dar todo, ni vas a tirar todo, ni vas a desperdiciar. Pero yo creo y yo confío. Entonces, esta segunda partecita, queridos hermanos, nos habla de la fe, de la adhesión, de la apertura. Si nosotros creemos verdaderamente, si nosotros nos adherimos verdaderamente al Señor, apegado con la famoso amén, ¿verdad? El amén que sale del corazón y de la vida es lo que nos va a ayudar a nosotros para poder cambiar. Y esta mujer tiene ese amén, tiene esa adhesión, tiene esa apertura y le dice por eso al Señor, ñande yara, ave, añemoín de pobre, esa migajita que cae de la mesa de los hijos y que comen los perros, yo me considero como una perra igual, pero quiero esa migaja, Señor. Oye, ñande yara, anda y pueda cabeima, anda y pueda cabeima. Oye, bueno, una seña de yara lleva y se da cuenta, ¿verdad? A causa de lo que has dicho, mujer, puede decirte, el demonio ha salido de tu hija. Qué linda. Y esto es lo que queremos, queridos hermanos. Ojalá que ñandea, aunque sea migaja, ya lleve por acá, se lleva. Porque la gracia de Dios es tan fuerte, pero viste, es el querer, es la insistencia, es la búsqueda. Dame, Señor, esa migaja porque yo sé que esa migaja me puede curar. Pidamos, queridos hermanos, para nuestra sociedad, para nuestras familias, que la gracia del Señor también, de nuestros pecados, de nuestras lejanías de Dios. Que así sea. Que así sea.